Una camioneta explotó frente a una comandancia y dejó 6 muertos, pero lo más inquietante no fue el estallido, sino lo que apareció días después oculto entre la frontera de Michoacán y Colima. No era un refugio improvisado, era un centro de operaciones criminal, rodeado de árboles, con armas listas, droga empaquetada y un aire pesado a pólvora seca y miedo que aún parecía respirar. Elementos de élite avanzaron en silencio hasta notar destellos de linternas. 6 figuras salieron corriendo entre el monte, pero esta vez no lograron huir. 6 hombres fueron capturados en un operativo relámpago, y con ellos surgieron las primeras pistas de un ataque que todavía huele a muerte. El coche bomba que estalló el 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán. Las imágenes del sitio resultan escalofriantes. No había duda. Aquel punto oculto estaba ligado directamente al atentado. Entre ramas y piedras sueltas localizaron fusiles automáticos, pistolas, cartuchos intactos, paquetes sellados de metanfetamina, chalecos tácticos con siglas borradas y algo más inquietante, una libreta manchada con nombres. El hallazgo formó parte del llamado Plan Michoacán, activado tras el asesinato del alcalde de Uruapan. Pero lo ocurrido en Chamila superó cualquier previsión y encendió alertas que nadie esperaba. Las autoridades entendieron que no era un hallazgo aislado, sino el comienzo. La gobernadora de Colima intentó mantener la calma, pero su voz se quebró al confirmar que los detenidos podrían estar ligados directamente al coche bomba. El vehículo, una Dodge Dakota negra sin reporte de robo, fue cargado con explosivos y llevado al corazón del municipio. Estalló frente a la comandancia de la policía comunitaria. 6 personas murieron al instante, entre civiles y el conductor. La violencia fue tan extrema que por momentos la fiscalía evaluó el hecho como un acto terrorista. Las preguntas comenzaron a acumularse con rapidez. ¿Quién planeó el ataque? ¿Quién colocó los explosivos? Y lo más inquietante, ¿habría más acciones esa misma mañana? Mientras los peritos levantaban restos y evidencia, otro crimen sacudía a Colima. El exdirector de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública fue asesinado por sujetos en motocicleta. ¿Era un mensaje, un ajuste de cuentas o el inicio de algo peor? La coincidencia encendió todas las alertas. Las dudas crecieron con rapidez. ¿Quién organizó el atentado? ¿Quién colocó la carga? Y lo más inquietante, ¿irían por más ese día? Mientras peritos recolectaban evidencia, otro crimen sacudió Colima. El exdirector de inteligencia de la SSP fue asesinado por sujetos en motocicleta. Mensaje, ajuste o algo peor. La alerta llegó a Harfuch y su mensaje marcó el tono. El Estado respondería con toda su fuerza, sin ceder terreno. La presión aumentaba minuto a minuto. No vamos a retroceder ni un metro más. Eso fue lo que dejaron claro las autoridades, porque lo hallado en ese campamento no era una célula aislada, era una señal de guerra. Lo que parecía un escondite improvisado resultó ser parte de un plan más amplio, uno que se extendía por caminos poco vigilados, brechas olvidadas y zonas donde el crimen ya había plantado su bandera. Pero lo que vendría después revelaría algo aún más oscuro, una estructura que llevaba tiempo operando sin ser vista. ¿Quién entrenaba en ese campamento y qué había realmente detrás de la explosión? Las respuestas estaban por salir a la luz. Era la madrugada del 15 de diciembre. La humedad caía como un velo sobre los cerros de Quislahuacán, justo en la línea que divide Colima y Michoacán. Todo parecía en calma, pero desde semanas atrás algo se movía entre los árboles. En Chamila, los vecinos hablaban en voz baja. Pasos nocturnos, olores extraños y perros que ya no ladraban. Solo escuchaban atentos. Las fuerzas federales aún no lo sabían, pero estaban a punto de topar con una pieza clave de la maquinaria de terror que dejó 6 muertos en Coahuayana. Durante un patrullaje coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, una antena artesanal oculta entre ramas secas llamó la atención de un teniente. No tenía sentido, no había señal ni energía eléctrica cerca. ¿Por qué alguien instalaría equipo de vigilancia en un punto tan aislado y aparentemente inútil? Minutos después, un dron de reconocimiento confirmó lo que desde tierra era solo un rumor. Una zona desmontada con estructuras improvisadas, latas de comida tiradas y huellas recientes de neumáticos. Un campamento clandestino camuflado con lonas negras entre árboles viejos y piedra suelta. Desde el aire parecía una sombra más del bosque, pero por dentro funcionaba como un auténtico centro de operaciones criminal, activo y organizado, esperando instrucciones. Nada allí era casual ni reciente.
El operativo se activó en cuestión de minutos. Guardia Nacional, Ejército y agentes estatales avanzaron sin hacer ruido, conscientes de que lo que encontraran podría estar ligado al primer ataque con coche bomba en años. El acceso fue lento, entre ramas que crujían y tierra blanda. Los elementos avanzaron en formación táctica hasta distinguir movimiento. Entonces lo vieron con claridad. Un hombre robusto, con pasamontañas y chaleco blindado, salió del campamento a fumar. En segundos, otros 5 hombres salieron detrás de él. Estaban armados, pero no como campesinos ni cazadores, tampoco como simples sicarios improvisados. Uno llevaba una pistola al cinto, otro cargaba una mochila abultada que parecía contener explosivos. Al fondo, sobre una mesa sucia, había algo aún más alarmante: un mapa con rutas marcadas hacia Coahuayana. No eran trazos al azar, eran caminos rurales, brechas entre municipios y una anotación escrita a mano: entrada segura, día 6. En ese momento aún no lo sabían, pero acababan de hallar la primera prueba física de que el atentado con coche bomba fue planeado con precisión casi militar. Lo descubierto en el campamento iba mucho más allá de 6 hombres armados. Porque a veces la guerra no inicia con disparos. Comienza con un silencio prolongado que nadie quiso ver. La pregunta ya estaba sobre la mesa. ¿Quién los entrenó y qué otras rutas aparecían marcadas en ese mapa que nadie alcanzó a ocultar? La orden fue directa y sin margen de error. Captura con vida, nadie dispara sin autorización. Pero los hombres del campamento no pensaban rendirse. A las 5:27 de la madrugada, cuando el rocío aún cubría los rifles de asalto, comenzó el avance. Un equipo táctico flanqueó el lado sur, mientras otro cerraba el este para bloquear cualquier escape. Todo estaba calculado, pero bastó un segundo para que el silencio se rompiera y el operativo cambiara por completo. Un solo disparo quebró la calma del bosque. Seco, violento, como un relámpago entre los árboles. El proyectil pasó a centímetros del rostro de un agente. La reacción fue inmediata. Granadas de humo, órdenes por radio, cobertura táctica. Objetivos en movimiento. Los 6 sujetos corrieron sin mirar atrás, disparando al aire como si eso pudiera frenar al Estado. Uno llevaba una mochila ajustada al pecho, otro arrastraba un costal de lona cuyo contenido aún era desconocido. La persecución duró 7 minutos, 7 minutos que parecieron eternos. El terreno era resbaloso y traicionero, y los agentes sabían que si alguno escapaba, toda conexión con el coche bomba se perdería. Uno de los hombres tropezó en una zanja y rodó varios metros hasta quedar inmóvil. Fue el primero en ser sometido, gritaba frases incoherentes, repetía que eso no estaba en el plan. Los demás fueron alcanzados cerca de la carretera vieja, donde ya los esperaba una unidad de la Guardia Nacional. Al suelo, tírenlas al suelo. Así fueron capturados con las manos hundidas en la tierra húmeda, el rostro empapado de sudor y los ojos encendidos de rabia y miedo. En sus mochilas había armas cortas, envoltorios con metanfetamina, radios de onda corta y un cuaderno con marcas que coincidían con registros del operativo en Coahuayana. Un agente, al revisarlo, murmuró algo que heló a todos. Aquello parecía una bitácora de ataque cuidadosamente documentada. Cada detenido tenía alias registrados. Uno, conocido como El Moro, ya aparecía en una investigación federal relacionada con explosivos. Otro, identificado por tatuajes específicos, contaba con órdenes de aprehensión vigentes en Jalisco y Colima. En un compartimento subterráneo, oculto bajo una lámina oxidada, los agentes hallaron un objeto cubierto con trapos viejos y tierra suelta que nadie esperaba encontrar ahí. Debajo de los trapos apareció un cilindro metálico con residuos químicos aún visibles. Los peritos confirmaron que era compatible con los utilizados en el coche bomba. En ese instante quedó claro que el campamento no era solo un escondite. Funcionaba como laboratorio, y eso significaba una sola cosa. El ataque del 6 de diciembre no fue una prueba ni un error, fue el primer golpe. El estallido se escuchó a kilómetros de distancia, pero lo que paralizó a todos fue lo que vino después. La onda expansiva destrozó ventanas, rompió muros y levantó techos, pero también arrancó vidas entre los escombros. Junto a los restos de la Dodge Dakota negra yacía el cuerpo de Martín Gutiérrez, de 46 años, comandante de la policía comunitaria y padre de 2. Ese día su hija menor cumplía años. Su esposa no alcanzó a despedirse, solo oyó la explosión y corrió hacia el humo. Martín fue hallado con el uniforme quemado y las llaves de la patrulla aún en la mano, a unos metros del punto de impacto, casi irreconocible. Cerca de ahí también perdió la vida Luis Ángel, de 28 años, recién egresado de la academia. Había llegado a Coahuayana apenas 2 semanas antes, buscando empezar de nuevo lejos del crimen. Tenía planes, una novia y una madre que todavía no conoce toda la verdad. La explosión no distinguió historias ni futuros.
La explosión mató a 6 personas, civiles, policías comunitarios y un transeúnte que vendía tamales en la plaza. Se llamaba Don Benigno, tenía 71 años y caminaba con bastón. Su carrito de madera quedó hecho astillas. Los heridos fueron 4, entre ellos un niño de 9 años que iba con su padre rumbo a la primaria. Desde ese día no habla. Las casas cercanas perdieron ventanas, puertas y techos, pero lo que más se quebró fue algo invisible, la certeza de estar a salvo. Ese 6 de diciembre al mediodía no explotó solo un vehículo, estalló la idea de que la guerra estaba lejos. Los familiares aún buscan justicia, aún esperan respuestas y siguen preguntándose por qué nadie vio venir esto. En sus miradas hay más que dolor. Hay una duda que se repite como eco constante. ¿Quién permitió que todo llegara hasta aquí? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban y comenzaba a dibujarse en un mapa que alguien olvidó esconder a tiempo. No fue un ataque al azar ni un coche abandonado que explotó por accidente. Fue una operación calculada, planeada con precisión milimétrica desde el inicio hasta el estallido final. El vehículo, una Dodge Dakota negra sin reporte de robo, ingresó a Michoacán por la carretera que conecta Colima con Lázaro Cárdenas. Cada tramo estaba medido, cada brecha prevista. El mapa hallado en el campamento marcaba rutas rurales y tiempos exactos. Las rutas señaladas evitaban retenes y zonas vigiladas. Brechas secundarias, caminos de terracería y desvíos poco usados formaban un corredor limpio hasta el centro del municipio. La anotación "entrada segura" no era una suposición, era una instrucción probada. El vehículo avanzó sin levantar sospechas, integrado al tránsito local, hasta colocarse frente a la comandancia. El momento elegido reducía presencia y reacción. Todo indicaba reconocimiento previo, tiempos medidos y apoyo en tierra. Ese nivel de detalle revelaba algo más inquietante. Alguien conocía la zona, sus rutinas y sus vacíos. No era improvisación, era inteligencia aplicada. Los peritos concluyeron que el explosivo fue ensamblado con conocimiento técnico y materiales específicos, difíciles de obtener sin contactos. El campamento servía para entrenar, almacenar y probar. Y si ese engranaje ya había golpeado una vez, nada garantizaba que no lo hiciera de nuevo en otro punto del mapa. La pregunta comenzó a circular entre mandos y analistas. ¿Cuánto tiempo llevaba operando ese grupo sin ser detectado? Los indicios apuntaban a semanas, quizá meses. La zona elegida ofrecía cobertura natural, rutas de escape y comunicación discreta. Las antenas, los radios y la bitácora confirmaban vigilancia constante. Y mientras el país miraba la explosión, el verdadero peligro había crecido en silencio, entrenando, probando y esperando la orden correcta para volver a golpear. Con las detenciones, el caso escaló de inmediato a nivel federal. Se activaron cruces de información, análisis de rutas y revisión de comunicaciones recientes. Los alias encontrados coincidían con reportes previos en otros estados. No era un grupo nuevo, era una estructura móvil que se desplazaba según la presión. Lo ocurrido en Coahuayana ya no era un hecho aislado, era la señal visible de una estrategia más amplia que apenas comenzaba a revelarse. Las autoridades reforzaron la vigilancia en brechas y carreteras secundarias. Patrullajes mixtos, retenes móviles y sobrevuelos intentaron cortar cualquier intento de réplica. El mensaje era claro, no habría repliegue. Si el coche bomba fue el primer golpe, ¿cuál era el siguiente objetivo? La bitácora no solo marcaba rutas, también incluía horarios y puntos de reunión. Cada dato abría un escenario distinto y obligaba a acelerar decisiones críticas. Mientras avanzaban las investigaciones, surgieron indicios de apoyo logístico externo. Comunicaciones breves, códigos simples y movimientos sincronizados apuntaban a más participantes fuera del campamento. El ataque requería vigilancia previa, traslado de materiales y cobertura en puntos clave. Nada de eso se logra con 6 hombres aislados. El mapa, la bitácora y el cilindro químico revelaban una red en funcionamiento. En los interrogatorios, los detenidos guardaron silencio o repitieron versiones incompletas. Nadie asumía el liderazgo. Nadie daba nombres, pero los registros hablaban por ellos. Fechas, puntos y rutas coincidían con reportes de movimientos sospechosos semanas antes del atentado. El campamento era una estación temporal, no un destino final. Su función era preparar y desaparecer. La estrategia buscaba confundir y diluir responsabilidades. Conforme se reconstruía la línea del tiempo, apareció un patrón inquietante. Reconocimiento discreto, instalación de equipo, pruebas de logística y ejecución precisa. Un aviso de capacidad.
La región no había visto algo así en años, y el impacto buscaba algo más que víctimas: generar miedo, exhibir control y medir respuesta. Cada hallazgo confirmaba que el ataque pretendía marcar territorio y obligar al Estado a reaccionar bajo presión, en un tablero ya dispuesto. Las consecuencias fueron inmediatas. Comunidades enteras cambiaron rutinas, escuelas ajustaron horarios y comerciantes cerraron antes. El miedo se instaló donde antes había normalidad. Para las autoridades, el reto ya no era solo capturar responsables, sino recuperar la sensación de control. Y aunque 6 hombres fueron detenidos, la pregunta persistía: ¿cuántos más seguían activos esperando instrucciones en otros puntos del mapa? Los mandos federales entendieron que el caso exigía algo más que presencia visible. Se ordenó revisar caminos olvidados, zonas boscosas y límites estatales donde la vigilancia suele ser mínima. El mapa encontrado no solo mostraba rutas, también sugería puntos de interés que aún no habían sido explorados, porque si el campamento de Chamila había permanecido oculto tanto tiempo, otros podían existir bajo la misma lógica de silencio y cobertura natural. El despliegue se amplió hacia municipios colindantes. Equipos de inteligencia cruzaron datos de telefonía, movimientos financieros y reportes ciudadanos. Cualquier indicio podía ser clave. La bitácora hallada mostraba disciplina operativa, uso de claves simples y rotación de personas. Nada era improvisado. El coche bomba dejó de verse como un hecho aislado y pasó a entenderse como parte de una prueba mayor, diseñada para medir tiempos, reacción y alcance. La presión pública creció conforme se conocían los detalles. Familias exigían respuestas y garantías, mientras los análisis internos apuntaban a una escalada planeada. El uso de explosivos marcaba un umbral distinto. No era solo violencia, era intimidación estratégica. El Estado entendió que debía cerrar filas y cortar aprendizajes del enemigo. Porque si algo quedó claro, fue que el primer golpe ya había cumplido su objetivo: obligar a todos a mirar donde antes nadie miraba. Las investigaciones avanzaron con discreción. No todo podía hacerse público. Había información sensible, conexiones en curso y líneas abiertas que no debían alertar a otros grupos. El campamento de Chamila se convirtió en un punto de referencia, un ejemplo de cómo operaba esa estructura. Cada objeto recuperado fue analizado, cada ruta revisada. El objetivo era claro: entender el método antes de que pudiera repetirse. Con el paso de los días, quedó claro que el impacto del atentado no se limitaba a una región. Analistas federales advirtieron que el modelo podía replicarse en otros estados si no se cortaba de raíz. El uso del coche bomba marcaba una evolución peligrosa. No buscaba solo causar daño, buscaba enviar un mensaje de capacidad y desafío. El hallazgo del campamento permitió frenar ese avance, pero también reveló cuánto se había subestimado la preparación del grupo. Las autoridades comenzaron a compartir información con estados vecinos. El objetivo era evitar que la estructura se desplazara y replicara el esquema en otro punto. Rutas similares, brechas conectadas y comunidades aisladas entraron en revisión. El mapa hallado funcionó como advertencia y guía. Cada línea trazada obligó a reforzar vigilancia. El mensaje interno fue contundente. No se trataba de apagar un incendio, sino de impedir que el fuego se propagara. A pesar de los avances, el caso dejó una lección incómoda. La violencia había cambiado de forma y método, y el Estado debía adaptarse con la misma rapidez. El campamento no fue descubierto por denuncia, sino por un detalle mínimo en un patrullaje. Eso encendió una alarma interna. ¿Cuántos otros puntos similares seguían ocultos? La respuesta aún no estaba completa. Pero lo ocurrido en Coahuayana marcó un antes y un después. El recuerdo de las víctimas se convirtió en un factor constante dentro del análisis. Cada decisión operativa tenía detrás nombres, rostros y familias rotas. Martín, Luis Ángel, Don Benigno y los demás no eran cifras, eran vidas truncadas por una estrategia criminal. No bastaba con detener a 6 hombres, había que desmantelar la lógica que permitió el ataque. El coche bomba no debía repetirse, esa era la línea roja que no podía cruzarse otra vez. Las indagatorias siguieron un curso silencioso pero constante. Se revisaron llamadas, movimientos previos y vínculos que los detenidos intentaron ocultar. Cada dato sumaba contexto y reducía el margen de error. El campamento dejó de ser un punto aislado y pasó a entenderse como parte de una red flexible. La estrategia criminal buscaba adaptarse al terreno y a la presión. Conforme se cerraban líneas de investigación, surgía una conclusión inquietante. El atentado buscaba probar límites, medir tiempos de respuesta, capacidad de reacción y coordinación institucional.
No era solo violencia, era ensayo. El campamento permitió reconstruir esa intención con claridad. Cada objeto hallado tenía un propósito, cada ruta un porqué. Dejar pasar una señal así significaba aceptar que el siguiente golpe podía ser más letal y mejor ejecutado. La narrativa oficial cambió a partir de ese hallazgo. Ya no se hablaba de un hecho aislado, sino de una amenaza estructurada. El coche bomba dejó de ser una anomalía para convertirse en advertencia. El campamento evidenció planeación, disciplina y paciencia. 3 elementos que elevan el riesgo. Para los equipos de seguridad, el reto era doble: neutralizar lo que ya existía y detectar lo que aún no se veía. Las labores de inteligencia se intensificaron en zonas donde antes no había focos rojos. Comunidades pequeñas, cruces rurales y tramos sin vigilancia pasaron a primer plano. El mapa encontrado funcionó como una advertencia temprana de lo que podía venir. Cada ruta marcada obligó a replantear despliegues. El objetivo era cerrar espacios antes de que fueran usados. Porque el campamento demostró que el crimen ya no necesitaba grandes ciudades para operar. Solo silencio, tiempo y terreno olvidado. El caso también dejó expuesta una realidad incómoda. La frontera entre estados seguía siendo un punto vulnerable. Límites difusos, responsabilidades compartidas y vigilancia irregular creaban espacios ideales para ocultarse. El campamento se levantó justo ahí, donde la coordinación suele diluirse. Para las autoridades, ese detalle no pasó desapercibido. La lección era clara: mientras existan zonas grises, alguien intentará convertirlas en refugio y plataforma de ataque. Con las detenciones, el caso escaló de inmediato a nivel federal. Se activaron cruces de información, análisis de rutas y revisión de comunicaciones recientes. Los alias encontrados coincidían con reportes previos en otros estados. No era un grupo nuevo, era una estructura móvil que se desplazaba según la presión. Lo ocurrido en Coahuayana ya no era un hecho aislado, era la señal visible de una estrategia más amplia que apenas comenzaba a revelarse. Las autoridades reforzaron la vigilancia en brechas y carreteras secundarias. Patrullajes mixtos, retenes móviles y sobrevuelos intentaron cortar cualquier intento de réplica. El mensaje era claro: no habría repliegue. Si el coche bomba fue el primer golpe, ¿cuál era el siguiente objetivo? La bitácora no solo marcaba rutas, también incluía horarios y puntos de reunión. Cada dato abría un escenario distinto y obligaba a acelerar decisiones críticas. Mientras avanzaban las investigaciones, surgieron indicios de apoyo logístico externo. Comunicaciones breves, códigos simples y movimientos sincronizados apuntaban a más participantes fuera del campamento. El ataque requería vigilancia previa, traslado de materiales y cobertura en puntos clave. Nada de eso se logra con 6 hombres aislados. El mapa, la bitácora y el cilindro químico revelaban una red en funcionamiento. En los interrogatorios, los detenidos guardaron silencio o repitieron versiones incompletas. Nadie asumía el liderazgo. Nadie daba nombres, pero los registros hablaban por ellos. Fechas, puntos y rutas coincidían con reportes de movimientos sospechosos semanas antes del atentado. El campamento era una estación temporal, no un destino final. Su función era preparar y desaparecer. La estrategia buscaba confundir y diluir responsabilidades. Conforme se reconstruía la línea del tiempo, apareció un patrón inquietante. Reconocimiento discreto, instalación de equipo, pruebas de logística y ejecución precisa. Un aviso de capacidad. La región no había visto algo así en años, y el impacto buscaba algo más que víctimas: generar miedo, exhibir control y medir respuesta. Cada hallazgo confirmaba que el ataque pretendía marcar territorio y obligar al Estado a reaccionar bajo presión, en un tablero ya dispuesto.